bueno, como vamos a... toda la cultura se viene abajo, se viene abajo como un castillo de naipes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y lo que se anuncia en el prólogo. Entonces, no cuento más, porque lo vamos a ir viendo con las palabras de Nietzsche, que son pues muy elegantes y poéticas e inspiradoras, ¿no? Que me puede inspirar a mí para explicar y os puede inspirar a vosotros para comprenderlo, para llegar más al fondo, porque Nietzsche no se puede llegar al fondo porque alguien te lo explique. Ahora estoy haciendo una cosa que después de haber dejado de ser profesor, lo pensaba yo desde que empecé a ser profesor. Se me ocurrió la idea, pasa que nunca la llevé a cabo, y eso que he sido atrevido en las clases, quiero decir que he hecho lo que me ha dado la gana, no lo que el ministerio mandaba. Pero bueno, eso no lo llegué a hacer, pero porque pensaba que los alumnos no iban a ser capaces de entenderlo. Vamos a ver qué pasa. Y era intentar explicar toda la historia del pensamiento, es decir, la historia del Occidente, empezando por atrás. Pero por atrás no es por ahora, lo que está pasando ahora. Porque lo que está pasando ahora también os lo voy a explicar a partir de Nietzsche. Porque Nietzsche ya lo pronosticaba. No es que hiciese una predicción en detalle, sino lo que pronosticaba lo que significaba la muerte de Dios. Y la muerte de Dios es la aparición de los ídolos. El ídolo de la ciencia, el ídolo del dinero, del capitalismo, el ídolo del consumo, el ídolo de la eterna juventud, todos los ídolos que sustituyen a lo que representa la idea de Dios, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer una deconstrucción de Occidente, digamos, desde atrás, sin haber visto esa construcción. Bueno, habiendo llegado a Sócrates y al mito de la caverna es suficiente, porque ya está, a partir de ahí todo es un desarrollo. Hay un filósofo que yo he estudiado mucho, que ha sido, digamos, como mi filósofo de cabecera durante muchos años, como decía un amigo mío en el prólogo de mi primer libro. Pues Popper decía, ese filósofo se llama Popper, un filósofo de la ciencia, y yo me dedicaba a la filosofía de la ciencia, pues decía que toda la historia de la filosofía no son más que notas a pie de página a los diálogos de Platón. Es decir, que ya estaba todo dicho. Y luego ocurre que eran desarrollos, ¿no? Como si dijésemos, o comentarios, ¿vale? Entonces, claro, pues Nietzsche lo que hace es derrumbar a Platón. Dice, Platón era mentiroso, por hablar así un poco así de forma brusca. Y el cristianismo o la iglesia, porque claro, también hay que distinguir entre cristianismo e iglesia, la iglesia sería el gran criminal. Porque ha producido un tremendo sufrimiento. Es decir, no es un engaño, como el engaño de Platón, sino que el engaño de Platón se llena de culpabilidad, se llena de vergüenza, se llena de tristeza, se llena de imposibilidad e incapacidad de vivir, y eso es sufrimiento. Es decir, todo eso que tenemos en lo que después Freud, que junto a Nietzsche y a Marx son los que deconstruyen, los que van a destruir, los que deconstruyen a Occidente, y son los que son llamados los filósofos de la sospecha, ¿no? Es decir, sospechan que algo es mentira, que toda la cultura es falsa, ¿no? Pues no sé qué estamos diciendo, pues Nietzsche junto con Freud, pues Freud lo llamaba el superyo. El superyo es el inconsciente en el que tenemos grabadas las normas de comportamiento moral que durante siglos hemos ido aprendiendo. Es decir,
no la tenemos que aprender, es decir, por ósmosis, aprender cómo se aprende el teorema de Pitágoras, sino que por ósmosis, ¡pum!, nacemos aquí y ya está. Por eso digo yo tantas veces, digo, yo me yo no me sé el Bhagavad Gita, ¿para qué? Si es que no me lo sé. Me sé algunas cosas, me sé lo que significa en general, pero yo los evangelios me los sé, ¿no? Entonces yo cito y comento los evangelios y no me tengo que trasladar a una cultura absolutamente extraña, como es la cultura hindú, ¿no? O el budismo, que lo he estudiado muchísimo más también, pero no lo he vivido como lo ha vivido uno, aunque sea ateo, el cristianismo. ¿Por qué? Porque está inmerso en esa cultura. Eso ya lo decía Jung. Jung, en un libro que se llama Yoga Kundalini, dice, jamás el occidental va a entender el yoga ni la espiritualidad occidental. Solo el tema de los chakras, dicen, para nosotros los chakras estarían puestos al revés de como los tienen puestos ellos. Porque los chakras inferiores, que son los que nos conectarían a la Tierra y tal y cual, para nosotros serían los superiores porque son los que conforman el super yo. Es decir, son los inconscientes, chakra raíz, el de las emociones y el debajo del ombligo y el del plexo solar, que es el de la personalidad o la voluntad. Todo eso es inconsciente. Entonces nosotros lo tenemos arriba. Lo debemos representar como algo que nos está oprimiendo, ¿no? Entonces no lo podemos entender. Entonces la energía, esa kundalini, nosotros la tenemos condensada en lo que nos está oprimiendo. Por eso es muy difícil salir de esa opresión. Y sin embargo, al oriental le es más fácil la conexión a la tierra, bueno, al oriental, al latinoamericano, etcétera, le es más fácil la conexión a la tierra con el chakra raíz y que la energía surja, emerja hacia arriba, y para nosotros no. Tenemos que desinhibirnos, tenemos que hacer un proceso de filosofar con el martillo y romper todo ese inconsciente para, digamos, recolocar todo el sistema que el cristianismo durante 20 siglos ha dedicado a descomponerlo. ¿Vale? Esa es la idea. No sé si lo habéis entendido, no sé si lo he explicado muy complicado, pero la idea es fácil, ¿no? Sí, se ha entendido. Bueno, ¿Se ha entendido, no? creo que sí. Bueno, pues entonces, si queréis, esto, pasamos a la lectura. Vale. Del libro y lo vamos comentando. Si alguno tiene una duda sobre lo que hemos dicho antes, aunque el libro la va a resolver, es decir, las explicaciones que vayamos haciendo y tal. Te vamos preguntando si tenemos dudas. Pero Mejor. ¿vamos a empezar por el primer capítulo o el prólogo? No, el prólogo, cuando baja de la montaña, que eso es fundamental. Ahí está todo. El prólogo. Espérate, que me Vale. voy. Es que estaba en la introducción, me voy a buscar el prólogo. Vale, yo también. Prólogo, a ver. Concho, pues sigue la introducción. Prólogo, lo tengo. Bueno, el que quiera leer, que lea bien y tal y cual. Bueno. Leer bien, no sé, voy a empezar yo misma. Y luego que me vayan haciendo el relevo. A ver, empiezo. Prólogo. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad durante 10 años. No se cansó de hacerlo, pero al final su corazón se transformó y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí
mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te guardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos por ello. Mira, estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Para ello tengo... A ver, Es que no sé si ir parando o no, si tú me vas diciendo, porque hemos dicho ya muchas cosas. Tú te puedes parar en lo que no entiendas. Ay, que me he quitado de esto, porque estaba mirando que es que ha tenido problemas de estrella, así que no puede entrar. Que te puedes ir parando donde tú no entiendas o los demás podéis ir preguntando. Preguntando. Para hacer esto dinámico. O sea, que no pare yo, porque claro, yo puedo dar muchas cosas por entendidas, por lo que sea, ¿no? O para cada momento y tal, ¿no? Pero bueno, ahí se han dicho muchas cosas, pero hay una idea que es muy interesante, es decir, primero, estoy hastiado de mi sabiduría. Es decir, después de 10 años en las cumbres, bueno, ya la metáfora de estar en la cumbre significa soledad, aislamiento, haber subido a la montaña, haber ascendido, tener un estado de conciencia elevado, despierto, que es la sabiduría, pero eso no nos conforma. Pasa igual que decía Platón, y pasa igual que lo que les pasa a los místicos, ¿no? Es decir, muchos se quedan en la isla de los bienaventurados, pero muchos sienten como una necesidad que está dentro del mismo proceso de evolución espiritual de enseñar. ¿Por qué? Porque digamos que ahí va su gratitud, porque lo hacen desinteresadamente, es decir, es por puro amor incondicional o compasión hacia la humanidad, por lo que enseñan la sabiduría. Y por eso dice, porque yo los quiero ver, como has dicho lo último, a ver, las palabras de Nietzsche. No sé qué es lo que he leído lo último. ¿Alguien se acuerda? Sí que está hastiado. ¿Por dónde iba? ¿Sabes por dónde iba? No. ¿No he vuelto a subir para arriba? Una máquina. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Exactamente, eso es. Sí, hasta que los sabios entre los hombres se regocijen con su locura. Daros cuenta, que os expliqué antes. Los sabios supuestamente son los científicos, los filósofos y tal, pero se llaman sabios porque han seguido el camino de los conceptos. Sin embargo, lo que él ha aprendido es que el camino de los conceptos no es el camino del espíritu, no es el camino del conocimiento, sino que es el camino del autoengaño, pero del autoengaño de ellos y del autoengaño de la humanidad. Entonces yo les voy a regalar que he alcanzado esta sabiduría aquí a 11.000 pies de altura, como dice por ahí en otro lado, ¿no? De la humanidad. Les voy a regalar la sabiduría y le voy a regalar al sabio la locura que ha perdido. Dioniso representa la locura, la embriaguez, la locura, es decir, la ausencia de sentido. Sin embargo, el sabio que busca una ley que le dé sentido a todo. Esto es muy interesante, por ejemplo, por traerlo a la actualidad. Vamos a ir haciendo
el recorrido de ir como si fuese diciendo un flashback de esto, para adelante y para atrás, ¿no? Vamos a ir a los inicios del pensamiento y nos vamos a donde estamos ahora, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo a qué locura? Porque realmente la locura está en lo que llamamos sabiduría. ¿A qué locura nos ha llevado Occidente cuando a la desobediencia de un niño lo llamamos y lo calificamos en un libro de enfermedades mentales como hiperactividad? Y lo sometemos a... Eso no quiere decir que haya gente que tenga un trastorno de hiperactividad. Cuidado. Entonces, y lo sometemos a una serie de terapias psicológicas, terapias biológicas, es decir, con fármacos y tal. Cuando lo que realmente el niño está expresando, ¿qué? La vida. ¿Qué es una escuela? Y sobre todo a los 3 años, vamos a ver. Sí, algo donde La estructura es la de una cárcel. Claro, hay que cuadricular. Evidentemente, como decía Foucault. Foucault decía en el poder disciplinario que todas las estructuras de transmisión del poder son iguales. La escuela, la cárcel y el hospital. Y sobre todo los psiquiátricos, claro. ¿A que sí? Son iguales. Son iguales. ¿Qué quieren mantener? El control social. Es decir, la normalización. Y entonces, pues Nietzsche, Zaratustra, que es el mismo, Nietzsche-Zaratustra es el mismo, quiere bajar de la montaña a mostrarle al sabio su locura, es decir, la locura de Nietzsche, es decir, que su sabiduría, que la sabiduría está en la locura, en el espíritu dionisiaco. Claro, para eso tiene que desmontar, romper con el martillo toda la base conceptual, todo el edificio conceptual que está montado sobre pies de barro, que es la cultura de Occidente. Sobre todo, hay 2 puntos. Perdón un momento, ahora mismo. Sí. Hay 2 puntos en los que se monta racionalmente la cultura de Occidente. Uno, la filosofía griega, Sócrates y Platón. Otro, la ciencia moderna a partir del Renacimiento. Y un tercer punto que, digamos, que no es el científico filosófico, que es el religioso, y ese es el del cristianismo, en el que se introduce el concepto de culpabilidad, el concepto de pecado y el concepto del mito de caída. El hombre es expulsado del paraíso. Y entonces, daros cuenta, el paraíso es como el mundo de las ideas de Platón, perfecto. Y sin embargo, es expulsado a donde todo es, aquí yo no sé qué me va a pasar, no sé, a la realidad, a lo que es real. Y a eso real se le va a llamar el mal. Platón no lo llama mal, Platón lo llama apariencia. Daros cuenta la diferencia tan tremenda y lo que eso significa para cualquiera. Porque esto que estoy diciendo está en el inconsciente colectivo del 99,9% de las personas. Y no lo saben. Y si no lo saben, no pueden trascenderlo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Buda. Aunque a Nietzsche no le gustase el budismo, ¿no? Nietzsche es que tenía que arremeter con todo, no podía estar conforme con nada. El primer veneno del alma es la ignorancia. Claro, la ignorancia es que yo no sé que no sé. Cuando yo estoy en ese estado de que no sé que no sé, ¿qué es lo que ocurre? Porque es imposible que salga de ese estado. Bien, pues la inmensa mayoría de la humanidad está en ese estado.
Por eso es muy fácil explicar que la nueva espiritualidad se ha convertido en otro ídolo que sustituye al Dios que ha muerto, al Dios que hemos matado, que lo ha matado la ciencia y lo ha matado la filosofía. La ciencia a partir del Renacimiento y la filosofía en el siglo XVIII con la aparición de los ateísmos y sobre todo ya en el siglo XIX con el ateísmo de Marx y el ateísmo de Freud. Bueno, y el de Nietzsche, claro. Y entonces esa es la cuestión. Esto si os dais cuenta, es un problema porque nosotros, cada ídolo que creamos, vamos a crearlo de tal manera que sustituye al viejo ídolo caído, que sería Dios, pero que va a transmitirnos su mismo significado. Por eso a mí hay un libro que me encanta, el libro entero, pero el título lo dice todo, escrito por un catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, José San Martín, que se llama Los Nuevos Redentores. Los nuevos redentores son los médicos. Que van con la bata blanca, que es la sotana negra, y te dan la pastilla, que es la hostia consagrada. Y ya está. Y entonces, claro, pues... bueno, aquí hay del sector de la salud, ya veremos a ver cómo acaba esto. Pero bueno, el caso es que la ciencia, y lo estamos viendo ahora mismo con esto del coronavirus, con el COVID-19 y tal, la ciencia se ha establecido como la verdad. Es decir, es como Dios. Y quien niega, cuando vamos a ver, basta saber un poquito de metodología de la ciencia y de historia de la ciencia para saber que la ciencia es hipótesis y conjetura, que de verdad tiene más bien poco. Es decir, es algo que se aproxima a la verdad objetiva, pero la verdad objetiva no es la verdad real, porque la realidad está más allá. Pero vamos, digamos que eso que son cuestiones que habría que saberlas, que todo el mundo que estudia una carrera de ciencia tendría que estudiar epistemología, por lo menos epistemología es teoría de la ciencia, por lo menos 2 o 3 años, para que se le bajasen un poquito los humos. La ciencia no es deductiva. Y al no ser, lo único deductivo que hay en la lógica es la matemática, pero la lógica y la matemática no son ciencias, son lenguajes formales. ¿Sí? Entonces, al no ser deductiva no puedes llegar a verdades universales y necesarias, sino que la ciencia es hipotético-deductiva. Se basa en una hipótesis, a partir de esa hipótesis deduce, pero claro, tú lo que vas a, ¿cómo se llama esto? Lo que vas a confirmar es la hipótesis. Y puedes confirmarla todas las veces que quieras, pero no todas las veces. Y como no puedes confirmarla todas las veces, pues no puedes confirmar ninguna verdad de la ciencia porque no la hay. Es decir, es un límite lógico de nuestro cerebro. No sé si me entendéis. Es decir, la lógica nos lo impide. Por el principio que se llama modus ponens y modus tollens. Bueno, no voy a explicar eso, pueden tener que coger la pizarra y eso. Es decir, sí, no podemos. Es decir, hay un límite lógico que nos impide pensar de esa manera. Ya está. Pues, a pesar de eso, los científicos, como no han estudiado lógica, ni han estudiado metodología, ni nada, y claro, si a uno le dicen que él es el representante de la verdad, pues hombre, se lo cree rápido y sobre todo si en el ámbito de la salud. Perdona, pero bueno, es que es el que más se acerca a esto, ¿no? Claro, el más representativo, que sí. Sí, porque todos tenemos miedo a perder la salud o sobre todo a perder la vida. Entonces, nos rendimos ante lo que diga el médico y ya no queremos saber nada. Claro, ¿pero por qué? Pero porque no hemos aprendido a ser libres. Y entonces, nunca actuamos desde nuestro principio de autonomía y le decimos al médico, digo, alto ahí para el carro, que mira, vamos a ver, hay diferentes terapias. Yo elijo esta. O la mezcla de esta.
si tú no me quieres asistir, pues bueno, sí, bueno, está en la seguridad social, me tiene que asistir a la fuerza. Pero bueno, un médico privado, pues no, pues ya está, pues me voy a otro. Esa es la cuestión. Pero hay otro principio médico, hay 4 principios, ¿no? Pero bueno, estos 2 son los que están en lucha, que es el del paternalismo médico, que bueno, que se procede del juramento hipocrático, que ya podían reactualizar, darle como a los programas de ordenador, ¿no? Actualizar, porque que eso es muy antiguo. Entonces, claro, vamos a ver, que tú a la fuerza tienes que... Hombre, no, vamos a ver, yo tengo mi dignidad, y cuando tengo mi dignidad, vamos a ver, a mí eso, lo de la alta voluntaria, una alta voluntaria tener que firmar 18.000 papeles, esto, lo otro, vamos, yo estuve muy enfermo hace varios años, no me dejaban salir del hospital y digo, a ver, claro. Y encima ya tenían llamado al cura, tenía todo el día al cura por allí, dando vueltas por la habitación, por la puerta de la habitación. Digo, pues hombre, dame para morirme hoy. Pero vamos, son cosas que pasan. Bueno, pues ahí tenéis la comparación, es decir, ellos son los poseedores de la verdad. Y lo que iba a relacionar con el virus. Cualquiera se atreve a decir algo en contra de lo que dice el poder establecido, que está ligado a lo que supuestamente es la verdad científica. Entonces, a todos, a la gente que es crítica, a los científicos que son críticos, a los iluminados en el sentido peyorativo de la palabra, a los que quieren sacar rentabilidad de todo este asunto, a todos nos meten en el mismo saco y nos dicen negacionistas. ¿Pero negacionistas de qué? Hay algo que negar, si es que todavía no sabemos nada. Yo no puedo negar nada. Yo puedo investigar. Dentro de las posibilidades que no he investigado absolutamente nada a nivel particular, ¿no? Pero claro, como no he investigado nada, pues dudo de todo. Ya está, obedezco órdenes y ya está. Como salgo poco, pues bueno, siempre se me olvida la mascarilla hasta el día que me multen, ¿verdad? Y entonces... Y entonces, pues lo que pasa es que hemos adquirido que el mensaje de la ciencia es el mensaje de Dios. Ha sustituido a Dios. Y lo tenemos el ejemplo en la medicina y el ejemplo en la economía capitalista. Nadie se le ocurre pensar, y daros cuenta que yo no he investigado en absoluto sobre el tema este, pero a nadie se le ocurre pensar que de dónde vienen los males de este virus o pseudovirus, porque ni se sabe, ¿no? ¿Qué será eso? Que supuestamente con el calor tenía que morirse ya a 45 grados a la sombra, ¿no? Fíjate, desde luego. Entonces es un virus muy raro. Bueno, como mínimo, ¿no? Por lo menos la sospecha, pero que no nos dejan ni sospechar. Como digas algo, se te echan encima y dices, tú no que eres un iluminado. O peor, tú eres causante, eres un peligro público porque puedes causar un daño a la población. Si el que está causando el daño a la población eres tú, como igual que el cristianismo, ¿no? Culpabilizando a la gente, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, daros cuenta, las repercusiones de las ideas, como en la práctica, son reales. Es decir, a mí una cosa que me pasaba mucho cuando explicaba, bueno, y ahora igual, conceptos abstractos. Bueno, pero ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es que vosotros estáis viviendo en esos conceptos, lo único que ocurre es que no sabéis que lo tenéis en la cabeza. Es decir, estamos viviendo de los conceptos de Platón, de lo que es verdad y lo que es mentira. Nietzsche los había destruido. Como no conocemos a Nietzsche, pues seguimos viviendo en los conceptos de Platón y seguimos idolatrando esos conceptos y convirtiéndolos en Dios. Entonces, por eso, lo de
que su sabiduría se convierta en locura, y esa es la auténtica sabiduría. Y además, esa primera idea, que es la de por generosidad, por amor a la humanidad. No hay ningún interés. Lo cual es muy importante. Ahí se podrían sacar muchísimas conclusiones. El conocimiento es de la humanidad, como el agua, como los bosques, como los minerales. Pero el agua, los bosques, los minerales, ¿el conocimiento de quién es? La naturaleza de nadie. ¿De quién? De nadie. No. Bueno, ¿es de la humanidad o de nadie? Vale. Pero, ¿de hecho de quién es? De hecho es de los propietarios. Exactamente, del capital. Del capital. Del capital. Que serían unos mangantes, ¿no? Sí. en el sentido de la palabra de que nos lo han quitado, ¿no? A la humanidad. Sí. Son bienes públicos, ¿no? Sin embargo, están privatizados. Y cada vez en el proceso de globalización se han ido privatizando muchísimo más. Hasta que están en muy pocas manos. Entonces, bueno, por ejemplo, se puede permitir unos lujos de dudar, no es afirmar, de dudar, que vayan a sacar ¿cómo se llama esto? Una vacuna contra el virus, cuando a lo mejor no les interesa a los que inventan las vacunas, que no son los científicos. Los científicos trabajan por un sueldo normal y corriente, como te pagan en la universidad, ¿no? Un sueldo de clase media baja, pero trabajan para una multinacional. Que a esa multinacional no le interesa, pues bueno. ¿No? ¿Cómo después de 40 años no hay una vacuna contra el virus del SIDA? De la estupidez, por ejemplo. Claro. O sí, eso. ¿Claro? Juan Pedro, una pregunta. Sí, dime. Cuando dice esto que estamos hablando, que los sabios entre los hombres se hayan vuelto a regocijar con su locura, pues a mí me parece que es como un paso más allá de lo que decía Sócrates del solo sé que no sé nada, porque no está diciendo que los sabios vuelvan a regocijarse con su ignorancia, está diciendo con su locura, es que va más allá, o sea, es sí, claro, con perder siquiera la ignorancia y quedarte con, pues quizá a lo mejor con lo esencial de la naturaleza, ¿no? Con la locura, claro. Por ejemplo, ¿qué entiendes tú por locura o qué entendemos por locura? Una característica de alguien que esté loco. Que hace lo que le viene en gana sin seguir normas, para empezar. Exactamente. Fuera de control. Fuera de control. Sí. Sin embargo, tú has señalado muy bien, pero fuera de control, bueno, ahora te pregunto eso. Tú lo has señalado muy bien, va más allá que Sócrates, claro que va más allá de Sócrates, porque Sócrates dice, solo sé que no sé nada, ni siquiera sé eso, porque a lo mejor sé algo, yo qué sé, pero está todo muy controlado, ¿no? Y él en el fondo lo que, cuando llega a asumir hasta sus últimas consecuencias que no sabe nada, es cuando él se convierte en sabio y es capaz de dirigir de forma muy controlada, utilizando el logo, es decir, utilizando la razón, dirigir por medio de preguntas al otro hacia el conocimiento. Sin embargo, Nietzsche lo que te está diciendo es lo que tú has señalado ahí, que está muy bien señalado, es decir, no se trata ni siquiera de la ignorancia esa que te quedas sin saber nada y dices, madre mía, es como estar en el abismo. No, es saltar al abismo, es dar el salto al abismo. Por eso lo parecido con la vida espiritual o con la espiritualidad que tiene Nietzsche, es decir,
ha dado el salto y cuando hace el salto en el abismo no hay normas, no hay reglas. Por eso, como veremos en las 3 transformaciones, la última transformación para llegar al superhombre es convertirse en niño. El niño no tiene reglas. El niño se inventa las reglas. Y cada vez que inventa una regla, inventa el mundo. Nosotros reinventaríamos el mundo, reinventaríamos nuestra propia vida si no siguiésemos reglas, si no nos controlásemos, si estuviésemos fuera de control. De ahí que lo llame locura. Claro, eso está muy bien visto. Es como el niño desobediente, que lo llaman loco. Claro, ahora no se llama loco, se llama trastorno mental, ¿no? Pues hay que ponerle normas. Como no se le puede poner desde fuera, se lleva al psicólogo, le dice que se comporte de esta manera, siguiendo estas reglas, y se le dan pastillas para que no esté sobreestimulado, ¿no? Entonces, claro, pues, los estamos domesticando. O nos tienen domesticados totalmente por un conjunto de reglas que justifican la convivencia. Es que nos domestican con el conjunto de reglas, suponiendo que eso va para el bien común, cosa que no es cierta. Y el problema es que nos tienen que convencer que eso va para el bien común y ya casi no se lo cree nadie. Sí, no, pero la gente sigue, Jesús. Bueno, sí. Muy bien, eso ¿no ves? Es que leer así en conjunto es fabuloso porque cada uno tiene sus vivencias. Ya casi no se lo cree nadie, es cierto. Pero inconscientemente se lo están creyendo porque no se creen que haya reglas, pero están obedeciendo unas reglas que no conocen. Por ejemplo, claro, pero lo hacen por miedo a caer en la nada. Claro, por miedo a caer en la nada. En el conflicto o lo que sea, ¿no? Creo yo. Por miedo a caer en la nada, en el conflicto, en el ostracismo social, en ser señalado, todas estas cosas. Es decir, claro. Miedo a perder el trabajo o miedo a no conseguir trabajo. Es decir, el yo del capital es el yo que tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, el mercado laboral es una ramificación. Uno va a por trabajo y dice 16 horas al día, pero el contrato es de 2, y no tienes vacaciones. Y esto es un abuso. Que mira la cola que tiene detrás. O acepta las condiciones, paso al siguiente. Acepta las condiciones, encima lo convierte en un insolidario, es decir, alguien, bueno, insolidario no, es decir, lo llamamos insolidario, pero lo que le falta es fraternidad, es decir, no considera que el otro es su hermano. Si considerase que el otro es su hermano, le comunicaría al hermano el estado de cosas, es decir, no, contra esto hay que rebelarse. No, dice, pues anda ya que le den, el trabajo lo cojo yo. Y así nos siguen explotando como en el cristianismo han hecho, porque ya no nos creemos el cristianismo, ¿verdad? Se ha convertido en una religión que decía Gustavo Bueno, terciaria, es decir, solo ritual. Pero el cristianismo obraba de la misma manera, a partir del miedo. Todo poder actúa a partir del miedo. Pero el miedo funciona cuando pasa lo que tú dices. Cuando no se saben las cosas. Dice, no, si yo no obedezco, pero obedece. Lo que no sabe es que no obedece. Y entonces, por ejemplo, para fundamentarlo en un filósofo actual de moda que yo cito mucho, Chul Han, escribe un librito chiquitito, bueno, todos los libros suyos son muy chiquititos, muy
asequible al público en general, que se llama el psicopoder, que es la última forma de poder, según él, que existe y que ha inventado el hombre. Que consiste en un poder que te hace pensar, pero además está elaborado así, te hace pensar que tú eres libre cuando no eres libre, sino que eres esclavo de el pensamiento de que tú eres libre. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de la palabra esa que se inventó hace poco y que sustituyó a empresario, y que es la palabra emprendedor, que solamente se aplicó al mundo de la materia, es decir, al mundo de la materia económica. Por lo visto no hay emprendedores culturales en el sentido de uno que quiera emprender, hacer una novela, construir una obra de teatro, investigar en filosofía, investigar en ciencia teórica. No. El emprendedor es el que monta un taller, el que monta un comercio, el que monta una empresa. Lo que toda la vida ha sido un empresario, un comerciante y tal, ¿no? Pues el emprendedor se le ha dado mucho bombo, decir, qué tío más maravilloso que está construyendo su vida, esto es un ejemplo de creatividad y tal y cual. El emprendedor es idiota, él dice, se está, ¿cómo se llama esto? Explotando a sí mismo. Y le está ahorrando al gran empresario el tenerle que pagar la seguridad social, las vacaciones, esto, lo otro y tal. Por lo tanto, se lo está ahorrando al gran capital, porque todo esto es una cadena del chico al grande. Y al final, el emprendedor, que no deja de ser el empresario de siempre, el que tiene la tiendina de al lado, el albañil, el fontanero, el pintor, está hasta aquí, ¿no? Y viene, por ejemplo, por poner el ejemplo de lo que ha pasado ahora, viene la pandemia esta y te hacen un confinamiento y en 2 meses pues se arruina. Y hay montones de empresas a las que antes se les alababa en el discurso político para que lo votasen, cerradas, pero no solamente cerradas, sino que es que el que llevaba la empresa, que era él, o él y un empleado, un obrero, están en la quiebra, es decir, que tienen mucho dinero que deben y que como nos confinen otra vez, pues, están perdidos. Bueno, están perdidos ellos y nosotros, porque nosotros, claro, ya sabéis el sistema que tenemos de pago, ¿no? El sistema de pensiones es contributivo, entonces tú cuando estás trabajando estás pagando la pensión del otro y la seguridad social del otro, no la tuya. O sea, que te llevas 40 años y cuando terminas de trabajar no tienes ni un duro. Todo se ha invertido, ¿no? Entonces, claro, si la clase trabajadora disminuye, que ese es el problema de la seguridad social, si la clase trabajadora disminuye y no hay inversión, no hay cotización a la seguridad social, pues educación, sanidad, justicia, pensiones, todo se va al garete. Es decir, que vivimos sobre una gran mentira. Una gran mentira que puede producir un gran sufrimiento y que estamos empezando el colapso de lo que se llama el decrecimiento económico. Pero es que ese decrecimiento económico va a ser, como se suele decir ahora, sí o sí. Bueno, está siendo ya. Pero ese sí o sí, lo he dicho muchas veces, no aquí porque siempre son clases de espiritualidad y tal, sino en otros foros, o bien porque nosotros queremos y ponemos los medios políticos para decrecer económicamente y que todos tengamos para vivir haciendo una redistribución de la riqueza, o bien, como está ocurriendo, a la fuerza. Y entonces, pues, no sabemos lo que nos espera. Entonces, no se ha buceado políticamente, económicamente, en que esto del virus no es más que
la punta del iceberg de la gran mentira. ¿Y qué se hace? Pues se crea el miedo de que hay que llevar mascarilla, que hay que esto, que hay que lo otro. Ay, hombre, por favor. Y esto, vamos, lo digo sin haber investigado nada. Es decir, simplemente haciendo el ejercicio de pensar. Vamos, lo mismo me muero dentro de un mes del COVID, esto, lo que sea, ¿no? Soy persona de riesgo, yo tengo apnea del sueño y tal, así que no respiro muy bien. Así que, pero la cuestión es la cuestión, ¿no? Es decir, que es controlar a la población a través de un ídolo que es el de la ciencia. Con lo que más miedo le da a la población, que es, lo vimos otro día en la meditación que hicimos, la muerte. Claro. Juanpe. Sí. Una pregunta. ¿Qué es el sol para Nietzsche? ¿Cómo? El sol, el gran astro al que le habla. Ah, esa es la luz. Si no tiene Dios, si no tiene ese ser superior, ¿a qué le habla? Al significado de la claridad, la luminosidad, la lucidez, la ecuanimidad, haber sido capaz de tener luz o lucidez, ver claro, ser capaz de discernir entre lo que es verdad y es mentira, entre lo que es un engaño y lo que es verdad. Y eso está representado por la claridad de un día claro iluminado por el sol. ¿Vale? Y cuando dice que sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a los que iluminas, es decir, esa claridad necesita ¿de qué? ¿Del humano? Claro. Necesita de aquellos que no son sabios porque los tiene que iluminar. A los sabios y a los no sabios. Bueno, pero para empezar hay que empezar por los sabios. Y por eso en la bajada se encuentra a los sabios, ¿no? Y claro, pues a esto le lee la cartilla, ¿no? Hasta que al final en el libro llega a los hombres superiores, que son el último escalón para llegar a ser superhombre o haber trascendido a la sabiduría que él está dando. Pero primero tiene que desmontar el sistema, y el sistema es desmontar todo el conjunto de ideas que los sabios falsamente han transmitido a la humanidad. ¿Entiendes? Sí, pero entonces, eso también... Lo que es muy interesante, un momentito, lo que es muy interesante es que esa unión que hay entre yo, Nietzsche, Zaratustra, tengo la sabiduría y la transmito. La necesidad de transmitirla, así, como si estuviese incompleto ahí. ¿Eh? Sí. Y además... Lo afirma con el sol. ¿Qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a los que iluminas? Claro. Y es que sí, a mí me está pasando igual. Tengo que ir a buscar la felicidad fuera. Exactamente. Es que si habéis seguido leyendo el libro, que no lo tenéis que leer al ritmo de aquí, sino vosotros lo leéis y podéis terminarlo y volver para atrás y tal, y todas esas cosas, ¿no? Vale. Os vais a dar cuenta de que Zaratustra se lleva muchas sorpresas y sufre unas transformaciones tremendas. Es decir, que es como decíamos el otro día en la sesión de filosofía y espiritualidad, es como si hubiese salido de la caverna. ¿Qué más le sentaría a esta explicación a Nietzsche que estoy diciendo? Utilizar al enemigo para explicarlo, ¿no? Sí. Es como si hubiese salido de la caverna, está iluminado, ¿no? Pero tiene que volver a la caverna porque es que esa es la segunda parte del aprendizaje. No se puede quedar en la luz, lo necesita. Pero además ahí en Nietzsche aparece imperiosamente. Sin embargo, en Platón no, en Platón aparece como esta obligación.
porque a ti lo que te gusta es quedarte ahí. Pero es tu obligación volver. Y hacerlo además con gusto y con placer, como lo hizo Sócrates, ¿no? Porque el modelo de Platón es Sócrates. Y Sócrates su labor la hizo con gusto, por vocación, es decir, no sabía hacer otra cosa y se vierte 100% en lo que está haciendo. Sí. Que es estar con los demás hablando para aprender. Porque él aprendía a la vez que aprendían los demás, ¿no? Sí. Comunicando el saber. O, siguiendo esa frase del curso de milagros, se aprende lo que se enseña, ¿no? Él no enseñaba nada, porque como lo que hacía era preguntar, pero su enseñanza era que el otro aprendía a través de las preguntas, con lo cual las preguntas no iban a lo loco. Es una cosa que siempre se le achacaba a Sócrates. Dice, sí, tú dices que no sabes nada, pero cuando preguntas no vas desencaminado, así que algo tendrás que saber. Y decía, yo no sé, es un Dios que tengo que, por eso lo acusaron de impío, de inventarse dioses. Es un Dios que tengo que ver que me va diciendo lo que tengo que decir en cada momento. Yo no lo digo. Un invento que se hace, una maniobra, porque vamos, él sabía dirigir la pregunta, no iba a tontas y a locas, ¿no? Yo en lo del sol veía también me haría la siguiente pregunta. ¿El sol vería sentido a dar luz si nadie la percibiera? Y en el sentido, porque dice que se regocija de dar luz para los que la reciben, ¿no? ¿Qué sería del sol si no tuviera nadie que reciba la luz? También lo relaciono con el amor, ¿no? El sol, el amor incondicional tendría sentido si realmente no hubiera nadie que lo percibiera. El uno, si solo hubiera el uno, es el amor a sí mismo, pero ¿tendría sentido el amor si no hubiera quienes pudieran percibir ese amor? Es como lo del sol. Eso es lo que me sugiere a mí eso. Sí, no, eso está muy bien, porque se puede plantear de otra manera así la pregunta. Es decir, porque en donde estamos, en el mundo fáctico, en el mundo de los hechos, estamos en un mundo múltiple, diverso, en el que nos vemos como distintos y tal, aunque digamos que somos uno, y si no somos uno, por lo menos decimos que procedemos de una misma fuente, de una misma realidad. Pues si no existiésemos nosotros, no habría amor incondicional, porque solo habría lo uno. Pero lo uno no se puede amar a sí mismo. Cuando lo uno se ama a sí mismo, aparece lo múltiple. Eso es lo que se llaman las emanaciones plotonianas. Es decir, hay un filósofo neoplatónico que se llama Plotino, que todavía no era cristiano. Después eso se va a unir al cristianismo con San Agustín y tal, que habla de que el universo surge por emanación de lo uno. Platón dice que la última realidad es lo uno. Ya en la parte de su obra de Vejez, no en la que habla del mito de la caverna y tal, que habla del bien como lo último que habría, ¿no? Entonces, en lo uno está el bien, la verdad, la belleza y la justicia, todos juntos. Todas las demás cosas proceden de ahí, a través de otras cosas que se llaman las ideas matemáticas. Eso lo escribe en una obra de Vejez que se llama El Timeo, una de las obras más difíciles de entender porque está escrita de forma, digamos, matemática. Platón era un matemático. Además, escribe en la, ¿cómo se llama esto? En la academia, en el dintel de la puerta, ponía que no entre aquel que no sepa geometría, que es lo que equivalía a la matemática. ¿Por qué?
Porque para llegar a la filosofía, que son la idea de verdad, belleza, justicia, tienes que conocer la idea de las matemáticas, porque las ideas de las matemáticas te van a hacer comprender el universo, la física. Te van a llevar a comprender el arte, la música. Hay que recordar también que, y el mundo del resto de las formas. Es decir, todas las formas del universo, como han descubierto ahora mismo los científicos y los matemáticos, sobre todo, todo el mundo de lo que se llama el mundo de las formas, es decir, de las cosas diversas, por ejemplo, este móvil, el ordenador, la funda esta, yo mismo, somos y obedecemos a patrones matemáticos, que se llaman además fractales, ¿vale? Es decir, somos simétricos, tenemos una cabeza, dos miembros superiores, inferiores, ¿no? Y somos iguales a todos los mamíferos. ¿Entendido? Por eso la evolución es, digamos, no es que tenga un sentido, sino que tiene un patrón único, desde el cual se puede ir desde lo más diverso, desde las hojas del árbol al tronco, que es el mismo, para todo. No sé si me explico, ¿no? Y hay un patrón matemático, ¿no? En todo. Bien, pues entonces, debajo de esas ideas, que son las ideas últimas, que estarían encerradas en lo uno, estarían las ideas matemáticas, que son a partir de las cuales lo uno da lugar a lo múltiple. Por eso, cuando aparece la ciencia moderna, daros cuenta cómo están ligadas las cosas y la gente no sabe estas cosas que son vitales para entender. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Y de dónde surge la ciencia? Cuando surge la ciencia moderna, con Copérnico y con Platón, con Galileo y con Kepler, pues Copérnico, Galileo, Kepler y ¿cómo se llama este? Newton. Descartes, no, Newton después. Descartes, porque Newton ya es un siglo después. Descartes, son todos pertenecientes a una línea filosófica que se llamaba el neoplatonismo, que estaban en guerra contra la línea oficial, que eran los aristotélicos. Y daos cuenta, los aristotélicos decían que la física no puede ser entendida por la matemática. Sin embargo, Platón, que era de origen pitagórico, que decía todo se reduce a la matemática, al número, a la medida. La matemática es el orden universal, es la armonía del universo. Por eso todas las notas musicales y todas esas cosas así, pues establecen las relaciones, ¿no? Pues estos eran neoplatónicos y consideraban que el mundo había que estudiarlo matemáticamente. La física, que en aquel momento se llamaba filosofía de la naturaleza o filosofía natural, era matemática, ¿no? Entonces hay una frase de Galileo que la dice en su juicio para defenderse, dice: el mundo está escrito en un lenguaje que es el lenguaje de las matemáticas. Eso es Platón. Si queremos entender el mundo, tenemos que entender el lenguaje de las matemáticas. Eso es Platón. Entonces, si no entendemos las matemáticas, no entendemos el mundo. ¿Qué es lo que hace Galileo? Pues eso, aplica las matemáticas al movimiento. Y aparece la física. Bueno, la primera parte de la física. Y lo mismo va a hacer Kepler. Kepler, que era además sacerdote, digamos, pastor protestante y tal, llega a decir: Dios creó el mundo a partir de la geometría. Bueno, el mundo es geométrico. Dios creó el mundo a partir de la geometría, que es lo que dice Platón. Pero llegó a decir incluso
Dios es la misma geometría. Es decir, nos quedamos en Dios. No hay ese Dios de la Biblia del Antiguo Testamento. No, no. Por eso, Kepler, por ejemplo, es un místico que llega a la mística desde la ciencia, a través de la matemática, como le pasó a Spinoza. Spinoza escribe su ética según el orden o el método geométrico, siguiendo el método de la geometría. Es decir, matemáticamente, ¿no? Se basa en la matemática para ir deduciendo los teoremas o proposiciones éticas. Y eso es un orden matemático. Eso es lo que hay. Y con respecto a la compasión, pues si no existimos nosotros, si no existe lo múltiple, que procede del amor de Dios, de lo uno a sí mismo, si no existe lo múltiple, no puede haber compasión ni amor incondicional. Esa es la cuestión. Pero Nietzsche parte de lo que hay, de los sentidos. No va a los conceptos. Tú, por ejemplo, has hecho una pregunta que está en el nivel de los conceptos. A la que Nietzsche respondería, olvídate de lo que estás diciendo. ¿Qué hay? ¿Qué sientes? La claridad, el calor, la brisa de la montaña. Sientes a un hombre y sus emociones como chocan con las tuyas, digamos, o vamos, cómo interactúan, no chocar, no tienen por qué chocar, como hay una interacción, siente, no piense, te dice Nietzsche. Porque si piensas, utilizas conceptos, pero los conceptos son máscaras, momias, dice Nietzsche. Y a través de los conceptos hemos creado un mundo de engaño. Y ese mundo de engaño se nos ha impuesto. Y nos lo hemos creído por miedo. Y entonces formamos el rebaño. Zaratustra, ¿qué ha hecho? Ha subido a la montaña. Es decir, se ha separado ¿de dónde? ¿Del mundo? Del mundo del rebaño. Sí. Es el camino espiritual. Ha salido del rebaño, se ha quedado solo y aislado, y solo y aislado se le ha revelado entre sus animales, el águila, el león, esto, lo otro, que tienen su simbolismo, cuidado, se le ha revelado la verdad. Por eso mira al sol, que también es su compañero. Es muy curioso que ayer, por ejemplo, fue San Francisco de Asís, ¿no? Y San Francisco de Asís hablaba de el hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo. Incluso cuando se estaba muriendo, a la muerte la llamó su hermana. Bienvenida, hermana muerte, ¿no? Y las cosas, te diría Nietzsche, Jesús, las cosas, a mí déjame de conceptos, que esos conceptos que han empezado a hablar son muy liosos. Muy bien. Es un poco difícil, un poco difícil porque nosotros pensamos, porque es lo que hemos hecho durante 20 siglos que nos enseñaron los griegos. Pero, sí. Y pensar está bien, es importante, pero el problema es cuando el pensamiento ha sido secuestrado por el poder. Primero por el de la Iglesia y ahora por el de la ciencia. En fin. Muy bien. Hemos avanzado 3 líneas o 4, ¿no? Me parece. Sí, hasta las 5. Tenemos para toda la vida, Estamos con el
Madre mía. Bueno, luego Bueno, iremos más pues, deprisa, seguro. No, de todas maneras, claro Esto es que, el principio, la introducción. he dicho muchas cosas, vamos, que he explicado Claro. muchas cosas de Nietzsche y de la realidad de donde procede Nietzsche, del mundo pasado, es decir, de la filosofía y el cristianismo, y de la actualidad, ¿no? Poniendo los ejemplos, ¿no? ¿Cómo muy no nos bien. atrevemos a vivir sin Dios? Que es lo que Nietzsche nos está diciendo. Atrévete a tirarte al abismo, es decir, a esa locura, ¿eh? Mm, Que es, digamos, al desapego, ¿no? No se parece eso al desapego. Por eso cuando uno llega a ese desapego, están en un estado de locura o de enajenación transitoria hasta que encuentra el equilibrio. ¿Eh? Claro, pues, ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a estar en el mundo entre los que no tienen nada que ver conmigo? Que eso es lo que le va a pasar a Zaratustra. claro. Y se va a llevar sus presas y le va a dar para el pelo alguna vez. ¿Eh? Es como volver a la Entonces, niñez, pero es más que volver a la niñez. Es como Es un más que paso volver más a allá. la niñez, muy bien, porque ya sabe. Es recuperar la inocencia siendo adulto. Es decir, tienes que ser niño y adulto. Por eso, para Nietzsche, el modelo del superhombre es el artista. Pero, vamos a ver, el verdadero artista, no alguien que se No llama cualquier artista. El cosa. artista en el sentido de que el artista tiene que ser un niño que crea un mundo, ¿eh? Con unas reglas que él le pone, pero que está dispuesto a romper esas reglas en cuanto sea necesario. Y esos son los genios, como un Picasso, por ejemplo, que se pueden reír del mundo, o un Buñuel, ¿no? Y nosotros decimos, hay que ver cómo está esta gente, ¿eh? No. Es que claro, hay una línea ahí, ¿eh? Otra vez que nos metemos con la salud, ¿verdad? Hay una línea ahí entre el loco y el genio que es difusa. Es decir, no hay genialidad sin cierta locura, porque dar el paso hacia el abismo es desinhibirse del control social. Y cuando tú te desinhibes del control social, pues depende de cómo te desinhibas, te llevan para Mérida o no. Si todo queda en casa, vamos, y no le haces daño a nadie ni cosas así, si todo queda en casa, en tu soledad, en tu cabeza y tal, no pasa nada. Pero como salgas de casa y no sea un artista, sino un don nadie, vamos, un artista reconocido, ¿no? famoso. Pues entonces te llevan a Mérida. Pero si eres un artista reconocido, como un Dalí, tal y cual, se puede permitir hacer lo que le dé la gana. Que todo el mundo se quita el sombrero encima. Eso. Porque la gente necesita ídolos y convierten al genio que le está diciendo, dejarlo todo, hombre, olvidarlo de todo, pues lo convierten en un ídolo. ¿Eh? Como hicieron con Jesús, con Buda, todos, ¿no? Los seguidores son problemáticos. ¿Eh? Además de que agotan energéticamente, digamos, al maestro, o si el maestro ha muerto ya, las enseñanzas del maestro las agotan porque las convierten en dogmáticas. Y un maestro nunca es dogmático, es, digamos, escéptico, creador, creativo, artista, ¿no? Además de eso es que se convierten en fanáticos y son muy peligrosos. Y además no se atreven a ser libres. Porque la libertad exige, ya lo hemos dicho, exige fuerza en contra de la pereza, es decir, valor,
coraje, perseverancia y tal. Y luego hace falta valentía. Y no se encuentra gente así. ¿Cuántas opiniones puede haber? ¿Cuántos pensamientos enriquecedores sobre esto que está ocurriendo, sobre la pandemia y tal, ¿no? Y cómo se polarizan en dos. Y cómo el poder inmediatamente dice lo bueno y lo malo. En fin. Pues Hemos recordamos llegado al dónde final. vamos, que iremos 3 o 4 líneas. A ver si el próximo día. De todas maneras, sería conveniente que, por ejemplo, por lo menos leyese el prólogo y antes de empezar, pues yo quiero preguntar tal, ¿no? Vale. Y así avanzamos más rápido, y luego Vale. seguimos leyendo, porque la lectura es muy importante porque, digamos, el lenguaje, daros cuenta, muchas de las cosas que han salido por el lenguaje, es decir, vosotros habéis preguntado por el lenguaje. ¿Qué significaba eso? Es decir, el sol, la locura, ¿no? Sí. Y Bueno, es que es muy metafórico, todo es metafórico. es metafórico porque es poesía. Claro, es completamente... Toda la obra de Nietzsche es poesía, aunque esté escrita en prosa. Sí. Pero La silla de Zaratustra, le decía antes a Lola, es la obra más poética de Nietzsche. La escribió en un arrebato, 11 días. Bueno, Juanpe, Pues nada, pues Bueno. vamos a ver. Venga, pues lo vamos Entonces- leyendo y nos vamos apuntando preguntas. exactamente. Vale, hasta el próximo día entonces, ¿vale? Ya ¿Cuándo? para- Perdonar, que no me entero yo de las preguntas. ¿Cuándo las anotamos las preguntas? ¿Dices? ¿Por WhatsApp o cómo? ¿Cómo has dicho? No, eso tú te la apuntas en tu libreta, en un papel, donde sea. Ah, sí, la apuntas. Y cuándo la expresas? aquí. Aquí. Pues el próximo lunes, ¿no? Pero aquí al principio, al final. No, de esta forma, el grupo está hecho para preguntar todo lo que se quiera. Sí. Yo responderé lo que me dé tiempo, lo que pueda y tal. Sí, pero ¿cuándo expresamos las preguntas? ¿Cuándo las? Al principio. Al principio, antes de empezar a leer. Ah, vale. Se hace una lista de las preguntas y luego ya tú ya Claro. las contestas cuando te parezca, cuando puedas. Y cuando... Sí. Muy bien. Y De acuerdo, entonces la próxima actividad contigo será el jueves por la mañana, ¿no? el jueves por la mañana, A las 11. a las 11. Porque no Eso, pude el otro día. Las 3 actividades que hay, para que lo sepáis, de momento hasta la Navidad están programadas, porque el programa no me deja más allá de este año, tendría que programarla después, cuando se acabe el año, hasta Navidad. Son los lunes y los jueves. Y son siempre a la misma hora, está programado y tal y cual, a no ser que anulemos, por lo que sea, pues a fiesta, por lo que sea, Sí. ¿no? Vale. Y el código, el link, el código, Siempre es el mismo. no sé cómo entraréis cada uno, porque es que depende de cómo entréis, nada más que tenéis que pinchar el link o tenéis que poner el ID, depende, ¿no? Bueno, pues es el mismo siempre, para las 3 reuniones que hay. Bueno, se lo dije a Sony y a Carolina. Sony no ha entrado porque ella está deseando entrar porque no sabe. Pero hoy iba a preguntarse, bueno, hoy o el próximo día, el jueves, irá a preguntárselo a una secretaria que tienen allí en la gasolinera. Ajá. A ver si le enseña. Vale, pues ya está. Bueno, ya está. Venga, Hala, muchas gracias, Juan. Venga, gracias Juan Pedro y a todos. Adiós, hasta el próximo día. Vaya bien. Nos vemos el jueves. Adiós. Venga, Hasta el Adiós, hasta el Adiós. jueves. adiós.